Licenciada, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad pues nos corresponde exponer el tema de ejecuciones especiales, en el cual se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico del Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de las ejecuciones especiales se encuentran las siguientes, que sería la obligación de dar, obligación de hacer, la obligación de otorgar escritura, y también como cuarta, pero no menos importante, pues es el por el quebrantamiento de no hacer. En las ejecuciones especiales pues intervienen dos sujetos a las cuales denominaremos directamente por su nombre específico, que sería como primero el ejecutante, que es la persona o personas que tienen y obtienen el despacho de la ejecución. Seguidamente pues se encuentra el ejecutado, que es la persona o igualmente personas que enfrentan a lo que se quiere en que se despache, ¿verdad? En las ejecuciones especiales, lo relativo a esta clase es que aquella se origina del incumplimiento de cierto tipo de obligaciones que ellos adquieren. Y en ella, pues las obligaciones es la de dar, hacer y no hacer, y también pues la obligación de escriturar. Como venimos anteriormente de acuerdo en el sistema, pues en el Código Procesal Civil guatemalteco nos indica pues el proceso de ejecución es tratado primeramente en la vía de apremio, pues es relativo a lo que se va a especificar y ver en las ejecuciones especiales. Nos indica claramente que está regulado en el artículo 294 del mismo código, en lo cual indica: procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Numeral 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. 3. Créditos hipotecarios. 4. Bono o cédulas hipotecarias y sus cupones. 5. Créditos prendarios. 6. Transacción celebrada en escritura pública. 7. Convenio celebrada en juicio. Como el verdadero proceso de ejecución, pues culminando la vía de apremio, pues entonces ya se puede ir por lo que es el juicio de ejecutivo, que pues se encuentra regulado directamente también en nuestro Código Procesal Civil, en los artículos 327, en lo cual nos indica procedencia de juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de algunos de los siguientes títulos. 1. Los testimonios de escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. 3. Documentos privados por escrito por el obligado o por su representante y reconocido, o que se tenga por reconocido ante juez competente. 4. Los testimonios de las actas de protocolación. 5. Acta notarial en la que conste el saldo que existe en contra del deudor. 6. Las pólizas de seguros de ahorros y de fianzas y títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas. 7. Toda clase de documento que por disposición esencial tenga fuerza ejecutiva. Igualmente, pues resaltamos lo que nos especifica en el artículo 328, donde dice: se aplicará las normas correspondientes a la vía de apremio. Entonces, previo a poder iniciar un juicio ejecutivo, pues necesitamos abarcar lo que es la vía de apremio, ¿verdad? Que directamente lo especifica el artículo 328 de este mismo código. Pues ambos contribuyen a lo que puede llamarse juicio ordinario o expropiativo, porque generalmente persigue la realización de los bienes del deudor para satisfacer los créditos de la deuda a favor del ejecutante, que como bien habíamos dicho, que es la persona quien solicita, ¿verdad? En lo que es la ejecuciones especiales. Bueno, pues entonces iniciaremos ya a conocer lo que es el tema de la obligación de dar,
que dice respecto a la obligación de dar, que recae sobre cierta cosa determinada o una especie. Se hace un requerimiento al inicio del proceso para que el obligado cumpla para la entrega de una cosa cierta, determinada o especie. En caso de que lo haga así en ese mismo acto, se llevará en consecuencia un secuestro judicial, pues en este lo especifica en el artículo 336. Entonces leemos donde dice ejecuciones de obligación de dar. Dice, cuando la ejecución recae sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial. Bueno, pues entonces aquí claramente queda claro pues que si esta persona pues no cumple, se dará inicio al secuestro judicial ya directamente de los documentos que se tengan a su poder. Que se le entregue en especie o bien sea en depósito. Esta persona pues está obligado a entregar un bien en el cual fue objeto de contrato, que permite ser identificado también por un número de serie de registro. Les es requerido dicha entrega. Si no lo hace efectivo en el mismo acto, se ordena que se lleve a cabo el secuestro judicial. Pues claramente ya lo hemos indicado, que en el artículo 336 indica este proceso y este derecho que tienen ellos a poder realizarlo, que es la sustracción de incluso a las fichas de dicho bien que se le entrega a un depósito, quien se es responsabilizar de guardar y de conservar. Puede ser que esta cosa ya no exista o que se hubiere sufrido un deterioro que ya no responda a la necesidad judicial del acreedor. En este supuesto, la ley contempla la posibilidad que por equivalente se responsabiliza al deudor de los daños y prejuicios que hubiese causado, cuyo monto lo fijará pues el juez, que formula prácticamente en forma prudencial. Igual lo especifica en el artículo 339 de nuestro ordenamiento jurídico del Código Procesal Civil, donde dice ejecuciones por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Si el quebrantante la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que responda la cosa al estado anterior, si esto fuere posible. Si no se cumpliere, se embargará bienes por los daños y prejuicios fijados provisionalmente el juez el monto de ellos. También el ejecutante como el ejecutado podrá optarse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes, ¿verdad?, que de cada uno de ellos. Por este medio procedimiento de los incidentes, todo lo anterior explicado en esto se encuentra regulado en el artículo 336 para recalcar y más que todo que ustedes puedan aprender que directamente ahí en este artículo se encuentra regulado todas las especificaciones que nosotros hoy le vamos a compartir con mis compañeros, y pues seguidamente continuará con el tema mi compañero con el siguiente tema. Muchas gracias. Muy buena tarde, compañeros. Licenciada, muy buenas tardes. Para continuar con nuestra presentación, a mí me corresponde hablar acerca de lo que es la obligación de hacer. Y bien, para ello comenzaré dándoles a conocer un objeto en general de lo que es dicha obligación. Y bien, la doctrina nos dice que el objeto de una obligación de hacer es la ejecución o realización de un hecho que sea diferente a la transmisión de la propiedad o la constitución de un derecho real. Es decir, entonces, que cuando a lo que está obligado el deudor es a transmitir el dominio total de un bien, ya no es una obligación de hacer, sino que ya pasa a ser una obligación de dar. Entonces, en este sentido, todo aquello que no sea obligación de dar pasa a ser una obligación de hacer. Ese hacer puede consistir bien sea en la realización de un hecho material o en la realización de un hecho jurídico. Un ejemplo de la realización de un hecho
de un hecho material podría ser la construcción de una pared, o si bien si hablamos de la realización de un hecho jurídico, podríamos mencionar como ejemplo el otorgamiento de una escritura. Bien, la obligación de hacer se divide en dos partes. Y estas pueden ser personalísimas o no personalísimas, conocidas también como fungibles o no fungibles. Las no personalísimas son cuando las puede realizar el propio deudor o otra persona en nombre de dicho deudor, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto sería pintar una pared, ¿verdad? Que en este caso lo puede hacer, la puede pintar cualquiera, ¿verdad? Es decir, que si no conseguimos que lo haga la persona que se obligó a un principio, podemos conseguir a otra persona que lo haga en su lugar, ¿verdad? Y posteriormente a ello demandar a la persona que al principio estaba obligada a hacerlo, pero que no lo hizo, para que sea ella quien le pague a esa tercera persona que se ha buscado, ¿verdad?, para la realización de dicho trabajo. En cambio, cuando hablamos de una obligación personalísima, esta solamente puede ser cumplida o válida por la persona obligada, ¿verdad? No, es decir, que no la puede sustituir otro, ¿verdad? Como ejemplo claro de esto también podría ser la contratación de un cantante, ¿verdad? Para su presentación. Prácticamente no puede mandar a un sustituto en su lugar y decir, bueno, que vaya él, ¿verdad?, a representarme, porque, o sea, se contrató al cantante en sí. Entonces, estas serían las obligaciones de hacer personalísimas, porque solamente puede hacerlas directamente el obligado. La regulación de dichas obligaciones de hacer las encontramos reguladas en el artículo 1323 al artículo 1325, a las cuales le daré lectura. Y nos dice el artículo 1323 que en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de un tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Esto era lo que les mencionaba en las obligaciones de hacer no personalísimas, ¿verdad? Porque pues, se puede contratar a una tercera persona, pero el que está obligado a pagarle es el deudor, ¿verdad? El artículo 1324 nos dice que si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación, y si no la cumpliere será obligado a pagar daños y perjuicios. En el artículo 1325 nos dice que si la obligación de hacer resultara imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver, en este caso, al acreedor lo que por razón de la obligación hubiere recibido, ¿verdad? En este caso serían las obligaciones de hacer personalísimas, ¿verdad? Porque si incumplió en el contrato de su representación, pues prácticamente tiene que devolver lo que se le hubiera dado con anterioridad. Prosiguiendo con la exposición de las ejecuciones especiales, también nos corresponde hablar de lo que viene siendo la ejecución de la obligación de escriturar, y eso lo encontramos regulado en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dice: si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. Esta ejecución lo que busca es documentar a través de una
escritura pública un acto o un hecho jurídico. Si la obligación se determina a través de un debido proceso y consiste en el otorgamiento de una escritura pública, entonces el juez le fijará un término de 3 días al obligado para que la otorgue. En caso de rebeldía del obligado, el juez de oficio otorgará dicha escritura nombrando un notario que el interesado designe, cuyos honorarios corren a cuenta del deudor. Por ejemplo, una compraventa al crédito con pacto de reserva de dominio se debe escriturar, y si no se promueve un ejecutivo y si no se quiere entregar en 3 días la escritura, el juez de oficio la firma. La tramitación de la ejecución de la obligación especial de escriturar, tenemos que la misma es la del juicio ejecutivo, pues este es el que culmina con una sentencia, que es precisamente en la cual se hace la fijación del plazo, conminando al ejecutado al otorgamiento de la escritura, y de no acatarse el mandamiento judicial, el juez debe otorgarla en rebeldía. La obligación de escriturar, a diferencia de las otras ejecuciones especiales, para obtener el otorgamiento de una escritura pública, se aplica en todos aquellos casos en que el título que se presente como ejecutivo se desprenda sin lugar a dudas la obligación que se pretende hacer valer por esa vía. La obligación específica se refiere a un hacer, pues no otra cosa significa documentar en escritura pública un fungible que incumplimiento no posibilita otra salida de la resolución. Por el contrario, el juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa del dominio. Y también se prevé la posibilidad, y en la especie se exige ese cumplimiento del pago del precio de compra en todo o en parte, ¿va? Como la doctrina y la jurisprudencia aluden a la entrega de las cosas al comprador del fallido, ¿va? Entonces esto es todo lo que podemos hablar en relación a la obligación de escriturar, ¿va? Como ya se los había indicado anteriormente, el cual lo encontramos regulado en el artículo 300, en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Únicamente la ampliación de estos conceptos están celebrando un contrato, lo cual significa que las partes no tienen en mira en la economía del negocio otro contrato posterior. No hay nada en ese supuesto segundo contrato definitivo. También ese contrato, el celebrado, no es otro que el previsto en la regulación de la compraventa como contrato de cambio, en el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio de un inmueble y el comprador a pagar el precio en dinero, sin sujetar la validez del contrato así tipificado o solemnidad alguna, ¿va? Regulándolo como negocio informal, el cual pueden las partes celebrar con entera libertad de exteriorización y solemnidad. Ese contrato, pese a la plenitud de los efectos y obligaciones propios de una compraventa de una inmobiliaria, o no es suficiente o no tiene aptitud para transmitir el dominio de las cosas vendidas. Entonces podemos decir, ¿va?, que la escrituración pública no es más que la formalidad para el dominio y la transmisión de bienes muebles o inmuebles. La escritura pública no es sinónimo de hacer un contrato distinto o definitivo, sino de hacer algo objetivo a la exteriorización requerida por el título al dominio. La obligación de escriturar es una de las obligaciones que nacen de la compraventa inmobiliaria junto a las otras que conforman el ramillete o paquete obligacional.
Por tanto, el juicio de escrituración es la pretensión que se hace valer ante la justicia institucionalizada o privada tendiente a lograr lo que satisface ese particular deber. La obligación de escriturar también puede ser el único deber pendiente de cumplimiento, estando ya pagado el precio de compra y entrega de las cosas. También es la obligación de escriturar, es susceptible de cumplimiento específico forzado por un tercero, el juez, ante la negativa de una de las partes. Escriturar ha dejado de ser algo personalísimo, infungible, que incumplimiento no posibilita otra salida de la resolución. Por el contrario, el juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa del dominio. Y también se prevé la posibilidad, y en la especie se exige ese cumplimiento del pago del precio de compra en todo o en parte, como la doctrina y la jurisprudencia aluden a la entrega de las cosas al comprador del fallido. Entonces esto es todo lo que podemos hablar en relación a la obligación de escriturar, como ya se los había indicado anteriormente, el cual lo encontramos regulado en el artículo 300, en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil, únicamente. Compañeros, buena tarde. Licenciada, buena tarde. Para continuar con nuestra exposición, a mí me correspondió en esta oportunidad hablar con relación a la obligación de no hacer, también llamada obligación negativa. Son aquellas obligaciones en las cuales la voluntad, lejos de manifestarse de forma activa, debe contraerse una abstención en el dar o en el hacer una cosa, sea más que todo abstenernos de realizar alguna cosa. A eso se refiere la obligación de no hacer. También lo tenemos en otras palabras, ¿verdad? Otra definición sería obligación de no hacer. Es aquella obligación en que el deudor se abstiene de ejecutar lo que se le prohíbe, ¿verdad? O tolerar que el acreedor haga algo sin oponerse. En otras palabras, consiste en no dar o no hacer, que aquí nos quedaría de una forma más clara, ¿verdad? No dar o no hacer. A esto se refiere la obligación de la que estamos tratando. Lo podemos también encontrar estipulado en nuestro ordenamiento jurídico en lo que es el Código Civil, ¿verdad? Sin definir técnicamente el concepto, define la obligación diciendo precisamente en su artículo 1088 del Código Civil: toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El término cosa no tiene aquí un sentido material como algo que existe en la naturaleza, una roca, un animal, etcétera, sino en el sentido de una conducta que ha de hacer el deudor, que al final puede desembocar en tener que dar o entregar algo al acreedor, o en hacer algo sin tener el sentido de esclavitud, que considere a dicho deudor como una cosa, o actuar de forma que se abstenga a hacer lo que en el principio podría hacer sin problema o de tolerancia, que al acreedor haga algo sin oposición del deudor, ¿verdad? Aquí nos habla de una forma clara, ¿verdad? También lo encontramos regulado en nuestro Código Procesal Civil en el artículo 339 específicamente, ¿verdad?, al cual le vamos a dar lectura. Dice artículo 339, ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y dice así: si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se
reponga las cosas al estado anterior, si esto fuese posible. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios. Aquí nos habla claramente también que se embargarán bienes por los daños y perjuicios. Fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336 de este mismo cuerpo legal. Continúa diciendo, el ejecutante puede optar por pedir una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios a que da lugar el quebrantamiento de la obligación de no hacer, y el embargo consistente, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero, si esto fuere susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Aquí también este último párrafo nos es muy claro, donde dice que el juez fijará el término, ¿verdad? También tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De lo que son las obligaciones de no hacer, y como uno de ellos tenemos la del prendatario, que no puede servirse de la prenda sin el consentimiento del deudor. También tenemos otro ejemplo que es la del comandatario, de no emplear la cosa sin el uso convenido. Y también tenemos la otra que es la del otro ejemplo, ¿verdad? Que es la del fiador, de no obligarse a más de lo que debe el deudor principal. Y como un último ejemplo tenemos la del asegurado, de no variar por sí solo el lugar del riesgo, ¿verdad? Estos son unos ejemplos con los cuales podemos quedar un poquito más claros con relación a la obligación de no hacer, ¿verdad? Como una conclusión a esto, tenemos que las obligaciones de no hacer, dice que son aquellas obligaciones negativas en las que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad. Puede tratarse de una simple inactividad o en la tolerancia de una conducta ajena, ¿verdad? Con esto le damos final a lo que es nuestra exposición, esperando que haya quedado claro, ¿verdad? Y esperando de que se haya sido entendible. Les agradecemos por la atención. Feliz tarde.